El tema que les traigo para hoy es la rebeldía. En muchas de las peticiones de oración se pide por los hijos rebeldes, desde muy pequeñitos, ¿cierto? Veía que desde los bien pequeñitos dicen que piden oración porque son hijos rebeldes. Y miraba, pues en primer lugar, cuál es la definición de rebeldía. Y la rebeldía es hacer caso omiso, desobedecer u oponerse a la autoridad o dominio inspirado por Dios. Y hay algo que se parece mucho que es la terquedad. Y la terquedad es cuando nos empecinamos en hacer lo que queremos en vez de lo que Dios quiere. Esos son dos términos que normalmente les decimos a nuestros hijos, es que usted es un terco, es que usted es un rebelde, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a mirar sobre la rebeldía. Pero ¿qué pasa con esta actitud? Normalmente la rebeldía es ese desafío a la autoridad, ¿cierto? Y vemos en niños tan pequeñitos como Pablito, por ejemplo, que a veces pensamos que es un niño que está siendo rebelde en ciertas cosas, ¿cierto? Cuando uno le dice algo y no quiere o quiere hacer su voluntad, y a veces decimos que es rebelde. Pero la verdad es que esto está mal dicho en niños pequeños, o sea, un niño pequeño no es rebelde, ¿sí? Un niño pequeño está aprendiendo y la rebeldía viene porque papá y mamá muy posiblemente no se han puesto de acuerdo en su corrección, en poner las normas de la casa, porque no hay normas claras, también puede ser que no hay normas claras en la casa y por eso vemos que aparentemente el niño está siendo rebelde. Entonces no podríamos decir que un niño pequeño no, que un niño pequeño es rebelde. Un niño pequeño se le está formando su carácter, su carácter está en construcción, ¿cierto? Y tenemos que enseñarle. El niño puede estar teniendo actitudes de rebeldía, pero el niño no es rebelde, ¿sí? Pero nosotras no sabemos hablar y lo estamos estigmatizando. Estamos estigmatizando al niño como rebelde. Dani, eso lo aprendíamos hace mucho tiempo y Dani es una de las que siempre está pendiente de que cuando le decimos a Pablito una palabra como esas maldichas, es que eres un rebelde, ella dice, no, él no es rebelde, está teniendo una actitud en este momento de rebeldía, pero él no es rebelde, ¿cierto? Porque estamos estigmatizando, como cuando un niño dice una mentira, le decimos, es que usted es un mentiroso, lo estamos estigmatizando como mentiroso y acuérdense que las palabras tienen poder. Entonces, lo que salga de nuestra boca como padres, estamos marcando a nuestro hijo con lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, y más en niños, en los niños tan pequeños, ¿cierto? En niños tan pequeños como Pablito, como estos chiquitines de la lista de los primeros niños que vi que pedían mucho los papitos por la rebeldía. Y entonces, ¿por qué también los niños pequeños en ese tiempo? Bueno, no solamente los niños pequeños, sino los niños en general o los jóvenes, porque son rebeldes, porque no tienen, o porque muestran actitudes de rebeldía, más bien, perdón, porque no tienen límites o porque no tienen normas claras en su casa. Entonces, por eso son tan importantes los límites y las normas claras en la casa para los niños. Es muy importante para estos jovencitos que ellos también tengan normas claras en su casa, ¿cierto?
porque cuando son adolescentes empiezan a tener actitudes de rebeldía, ¿cierto? Llegan a la adolescencia y decimos, es que se volvió rebelde, es que ahora es un rebelde. Y entonces recordemos esto mismo, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es estigmatizando a nuestro hijo o le estamos diciendo con nuestra boca, estamos declarando que mi hijo es un rebelde, cuando en realidad está teniendo actitudes de rebeldía. Y quiero que miremos la historia pues la historia completa no, ya la sabemos, del hijo pródigo, pero sí quiero que miremos una actitud que él tuvo. Sabemos todas lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo, él pidió su herencia, le dijo al papá, bueno, ya quiero vivir mi vida, entonces quiero que me des mi herencia y yo me voy a ir. Y el papá, pues le entregó su herencia y él se fue, despilfarró su herencia y ya cuando estaba pues en la mala, pues que no tenía absolutamente nada, dice, o sea, él tuvo, podríamos estigmatizarlo y decirle, es un rebelde, ¿cierto? Porque él dijo, entrégueme mi herencia y yo me voy. Hizo lo que se le antojó, ¿cierto? Fue en contra de la voluntad de su padre, entonces podríamos decir que él tuvo actitudes de rebeldía, ¿cierto? Ese hijo pródigo. Pero miren que esa historia está para que la lean después en Lucas capítulo 15 desde el versículo 11 en adelante. Y dice el versículo 17. No sé si alguien tiene Reina Valera para que me lea el versículo 17. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. Y ahí dice, en la casa en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como tu jornalero. ¿Quién lo tiene en Reina Valera? Que me ayude a leerlo, por favor. Yo lo tengo en Lucas 15, 17, ¿hasta acuerdo? El 17. Dice, volviendo, sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces en Reina Valera dice, y volviendo en sí. Y aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando finalmente entró en razón. Entonces, ¿qué pasa con esas actitudes que decimos que son de rebeldía, ¿cierto? Y que los estamos estigmatizando por esta situación. Nos dice aquí que el hijo pródigo volvió en sí. Entonces, ¿qué había pasado? Había perdido como la conciencia, ¿cierto? Perdió la conciencia y tuvo un comportamiento, un mal comportamiento, ¿cierto? Un comportamiento, sí, se rebeló, pidió que le entregaran su dinero, que le entregaran todo y hizo lo que él quiso. Pero él volvió en sí y se arrepintió, ¿cierto? Entonces, nosotras, como hemos visto muchas veces, con nuestra boca tenemos el poder para bendecir y para maldecir a nuestros hijos. Si tú todo el tiempo le estás diciendo a tu hijo, sea pequeño o sea grande, es que tú eres un rebelde, es que tú eres terco, uno le dice es que es terco como una mula, ¿cierto? ¿Cuántas utilizamos ese término? Es que es terco como una mula, es que es un rebelde, es que es un necio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? Estamos trayendo maldición a la vida de nuestros hijos en lugar de bendecirlos. Entonces, nuestra oración de hoy es para que el Señor nos revele primeramente cuántas actitudes nosotras hemos tenido malas en la vida con nuestros hijos, ¿cierto? Cómo que el Señor nos muestre
si hemos estigmatizado a nuestros hijos, ¿cierto? En esto, si hemos perdido el control. Porque normalmente cuando mi hijo no me obedece, ¿yo qué hago? Muchas veces pierdo el control, lo grito, ¿cierto? Lo trato mal, si no lo zarandeo, lo trato mal con palabras que están marcando la vida de mi hijo, como hemos visto acá, ¿cierto? Perdemos el control emocional y los maltratamos. Entonces, debemos tener mucho cuidado y debemos pedirle al Señor que nos muestre cuántas actitudes nosotras hemos tenido de esas. ¿Qué pasa cuando mi hijo tiene una actitud de rebeldía o de desobediencia? ¿Cuál debe ser mi actitud? Como, bueno, primero que todo, como les digo, deben haber normas claras en nuestra vida. En nuestra casa deben haber normas claras. Si no hay normas claras en mi casa, yo no puedo esperar que mi hijo no tenga actitudes de rebeldía. Entonces, los niños, desde el más pequeño hasta el más grande, deben tener normas claras en la casa. Esto se hace así o no se hace así, o por qué se hace así o por qué no se hace así, de esta manera, ¿cierto? Debemos sentarnos primero con los niños para aclararles las cosas antes de que sucedan, ¿cierto? Porque debes obedecer, porque tal cosa, si tú no obedeces, va a tener una consecuencia eh, por desobediencia, ¿cierto? Por rebeldía, si tú no obedeces. Y entonces, ¿qué pasa? Debo cumplir como mamá, debo cumplir lo que yo prometo, debo cumplir lo que yo digo, ¿cierto? Porque si no lo cumplo, entonces, por eso los niños se descontrolan y no saben, mi mamá me dijo esto, pero finalmente no me está cumpliendo. O mi mamá y mi papá me dijeron esto y no lo están cumpliendo. Entonces, nosotras necesitamos construir, enseñar, ¿cierto? Tener tiempos con ellos y enseñarles de qué se trata. Si el niño tiene una actitud de desobediencia, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo lo grito y me descontrolo, el niño no va a entender de esa manera, ¿sí? Entonces, primero que todo, sea niño o sea más grande, te calmas y no me gritas y no me faltas al respeto. Y cuando nos calmemos de una manera calmada y adecuada, me voy a sentar y le voy a decir, yo no voy a admitir que tú tengas conmigo esas actitudes de rebeldía o de grosería o de lo que sea, ¿cierto? Esa actitud que tú tuviste conmigo no la voy a admitir. Sea joven, sea adolescente, sea mayor, sea como sea, nosotras no debemos permitir que nuestros hijos nos falten al respeto, ¿cierto? Y cuando ya están grandes, como el hijo pródigo, ¿cierto? Que se fue, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Orar para que él vuelva en sí, como dice aquí en la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Que volvió en sí, cuando finalmente entró en razón. Entonces tenemos que orar que mi hijo, no tenemos que estarle declarando todo el tiempo o diciéndole a todo el mundo. Normalmente nosotras como mamitas, cuando tenemos hijos que están en rebeldía, que se han ido de la casa, bueno, que están haciendo su voluntad, que están actuando de acuerdo a lo que ellos quieren, ¿qué hacemos? Hablamos con los demás y les decimos, es que mi hijo está en rebeldía, es que mi hijo es un rebelde, es que mi hijo es un terco, es que es un desobediente, ¿cierto? Entonces, no, acuérdense que todo lo que nosotras hablamos o declaramos con nuestra boca, el enemigo se aprovecha de eso para actuar sobre la vida de mi hijo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo orar que mi hijo actúe y vuelva en sí. Y eso es lo que vamos a orar en este día, ¿cierto? El pecado de rebeldía es muy grave y sabemos que quién fue el primero que se rebeló, ¿cierto?
y fue Satanás. Por allá en Ezequiel creo que habla de, en Zacarías, perdón, habla del, de cuando el diablo se rebeló, en Isaías también nos cuenta cómo se rebeló el diablo, ¿cierto? Porque quiso ser igual a Dios, porque quiso tener el control de todo y porque no quería estar bajo autoridad. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos también eso, que deben estar bajo autoridad, porque eso es lo que pasa. Nuestros hijos hoy en día no quieren estar en autoridad, ¿cierto? Por eso muchos han tomado la opción de trabajar independientes. Y está bien que trabajen independientes, pero que no sea esa la razón, ¿cierto? Porque no quieren estar bajo autoridad. Porque el Señor siempre nos ha puesto autoridades sobre nosotros para que nosotros estemos bajo autoridad y obedezcamos. Entonces, bueno, está mal rebelarse eh, contra lo que está bien. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Entonces, cuando yo no hago lo bueno, sabiendo hacer lo bueno, me es pecado, ¿cierto? Y estábamos diciendo que la rebeldía es desobedecer. Entonces, ¿cuántos de nosotras somos rebeldes porque somos desobedientes, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? Pero a nuestros hijos sí los estamos estigmatizando como desobedientes, como rebeldes. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que dice la palabra de Dios. Y miren lo que dice en Primera de Samuel 15:23 en la parte A. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces es tan grave el pecado de adivinación como el pecado de rebelarse. O sea, la rebeldía es un pecado grave delante de Dios. Y acuérdense que la rebeldía nos lleva a la murmuración, ¿cierto? Que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, por eso debemos tener cuidado de orar por nuestros hijos para que vuelvan en sí, para que no permanezcan en rebeldía, para que no permanezcan en desobediencia, ¿cierto? Debemos orar por ellos. En Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, añadiendo pecado a pecado. Entonces, los hijos que se apartan son, en cierta manera, son hijos rebeldes, pero como les digo, ¿cuál debe ser nuestra oración? Que vuelvan en sí, ¿sí? Que vuelvan en sí. Mm, que entren en razón. Esa va a ser nuestra oración hoy. Bueno, vamos a orar con algunos versículos eh, por esta, por esta situación, por esta situación que el Señor nos muestre, que el Señor nos revele, eh, por qué el comportamiento de mi hijo, por qué en la adolescencia se está comportando de esta manera, por qué está teniendo esas actitudes de rebeldía, ¿cierto? Si es que faltan normas en mi casa, si es que faltan límites, ¿sí? Si es que estoy siendo muy permisivo o por el contrario, estoy siendo demasiado estricto o porque yo no cumplo lo que digo, porque yo prometo algo y no cumplo y eso lo lleva a tener actitudes de rebeldía. Entonces, vamos a orar precisamente por todas estas cosas, para que el Señor nos revele, para que el Señor nos muestre, para que el Señor nos guíe y para que el Señor nos enseñe y nos dirija, ¿cierto? Para que ellos se aparten de la desobediencia, que se aparten
de estas actitudes que puedan tener, o los que están en realidad ya grandes, que están en total rebeldía ya declarada al Señor, porque muchos lo han hecho así, ¿cierto? Que puedan volver en sí. Entonces, bueno, esta va a ser nuestra oración del día de hoy. Si me ayudan con musiquita, Yoli, por favor, que no me gusta sentirme tan plana. Yo voy orando mientras tanto. Gracias. Gracias. Señor, yo te doy muchas gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú nos conocías a cada una de nosotras, Señor. Tú sabías cómo iban a ser nuestras actitudes, cómo iba a ser nuestro comportamiento, Señor. Y aún así tú decidiste amarnos, Señor. Gracias, Padre, porque tú conocías nuestro corazón terco, nuestro corazón endurecido muchas veces, Señor. Nuestro corazón que cuántas veces se apartó de ti, Señor. Que cuántas veces te negó, Señor. Que cuántas veces no quiso escuchar tu voz. Y aún todavía, Señor, muchas veces podemos ser tercas y obstinadas, Señor, haciendo nuestra voluntad, Señor. Y aún así, Señor, tú decidiste salvarnos. Tú decidiste entregar a tu amado Hijo Jesucristo por cada una de nosotras, sin excepción, Señor. Y hoy estamos agradecidas contigo, Señor, por ese acto de amor, de misericordia para con cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque muchas te habíamos declarado de frente, Señor, nuestra rebeldía, nuestra obstinación, nuestra terquedad, porque muchas de frente te habíamos dado la espalda, Señor. Y tú tuviste la paciencia, Señor, la misericordia, el amor, llamándonos con lazos de amor, atrapándonos con cuerdas de amor, Señor, para que volviéramos nuestra mirada a ti, Señor, para que volviéramos en sí, para que entráramos en razón. Y por eso hoy estamos acá, Señor. Y te agradecemos, Dios, por ese acto de amor, de misericordia, de perdón, de salvación, Señor. Gracias, Padre. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque nosotras como madres a veces no somos pacientes como tú lo eres, Señor. Porque nosotras como madres, Padre Celestial, no tenemos misericordia muchas veces, Señor. Porque nuestra actitud muchas veces no es como la tuya, Señor. Porque muchas veces no tratamos a nuestros hijos, Señor, con esa misericordia con que tú nos trataste, Señor. A pesar de nuestro pecado, a pesar de que estábamos en el hoyo más hondo y más profundo, Señor, tú nos trataste con amor y misericordia. Y a nosotras se nos olvida muchas veces eso, Señor, y no tenemos misericordia con nuestros hijos, Señor. Somos duras, los tratamos mal, los tratamos con palabras ofensivas, los tratamos con palabras que dañan su espíritu, que hieren su alma y su corazón. Señor, toda palabra que nosotras decimos, ellos dibujan en su mente y lo hacen una realidad para sus vidas. Y por eso hoy vemos vidas tan dañadas, Señor. Hoy vemos vidas destruidas de tantos niños como hemos escuchado aquí, de tantos jovencitos, Señor,
Vemos vidas destruidas, Señor, como nos ha contado Lida, Dani. Señor, espero que no sea el caso nuestro, Padre, pero yo sé que en algún momento nos hemos descontrolado, Señor, y no hemos tratado a nuestros hijos de la manera adecuada, Padre. Muchos nos hemos enojado, Señor, y hemos tratado a nuestros hijos, Señor. Hemos tratado a nuestros hijos, Padre Celestial, gritándolos, diciéndoles palabras ofensivas, dañando su espíritu, porque no nos hemos sabido controlar. Y aparte de todo, les hemos echado la culpa, Señor. Hemos dicho, es que me hizo enojar. Y esto no es porque nuestros hijos nos hacen enojar. Eso es porque nosotras no nos sabemos controlar. Yo te pido perdón, Señor, por las veces que le hemos echado la culpa a nuestros hijos. Yo misma lo he hecho, Señor. Es que me sacó el mal genio. Es que me hizo enojar. Es que hizo tal cosa o la otra y no me pude contener. Señor, revélanos en esta mañana cuántas veces, Señor, hemos sido injustas. Cuántas veces, Señor, por no controlarnos, por no controlar nuestro carácter, hemos herido a nuestros hijos y los hemos llevado a ser rebeldes. Los hemos llevado a salirse de control. Como dice tu palabra, que no exasperemos a nuestros hijos. Los hemos exasperado, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú nos muestres, Señor, y que tú nos reveles, Señor. No para echarnos culpa, Señor, sino para quedar en paz contigo, para pedirte perdón, para pedirle perdón a mi hijo si es necesario, por haberlo corregido en la manera inadecuada, por haberlo llevado a exasperarse, por haberlo llevado a tener actos de rebeldía. Señor, cuántas veces hemos castigado y le hemos hasta pegado a nuestros hijos bebecitos, porque no sabíamos, Señor, cómo guiarles, cómo disciplinarlos en una manera adecuada. Porque no sabíamos, Señor, que Él no es un rebelde cuando está pequeño, Señor, sino que está aprendiendo. Y que tenemos como padres que saber guiarlo, que saber enseñarle, que saber corregirlo. Padre, muéstranos, enséñales a cada mamita que tiene esos hijos bebés, esos hijos pequeños, cómo debe guiar a su bebé, cómo debe disciplinarlo, cómo debe enseñarle, cómo debe corregirlo. Señor, enséñanos a nosotras como madres y enséñales a estas mamitas, Señor, que tienen hijos pequeños, a dar instrucciones claras, a mostrar las consecuencias que hay cuando son desobedientes, a ajustar las reglas, a ser estrictos, Señor, cuando se promete algo, cuando se dice algo, que podamos ser estrictos en cumplirlo, Señor. Porque eso lleva a nuestros hijos a rebeldía, Padre. Cuando hoy decimos una cosa y mañana otra. Cuando no hay normas claras en nuestra casa.
cuando no hay límites, los llevamos a descontrolarse. Padre, enséñanos, muéstranos, revélanos, Padre Celestial, porque mi hijo está teniendo esa actitud, esos hijos adolescentes, Señor. ¿Qué les hace falta? Un abrazo, que les mostremos amor, que les mostremos respeto. Señor, enséñanos a guiar a nuestros hijos. Padre, revélanos en esta mañana, según la edad de nuestro hijo, si está teniendo actitudes de rebeldía. ¿Por qué las está teniendo, Señor? No es porque llegó la adolescencia y los adolescentes son así. Es porque está faltando algo. Es porque está sucediendo algo. Señor, muéstranos qué necesitan. Señor, muéstranos si estamos siendo demasiado estrictos. Señor, enséñanos a tratarlos como tú nos tratas, Señor, con amor. Señor, tú nunca nos has maltratado, Padre, cuando estamos en pecado, cuando tenemos un mal comportamiento, Señor. Tú nunca nos maltratas. Señor, tú nos tratas con amor, tú nos traes con cuerdas de amor. Tú nos hablas con cariño, tú no nos hablas a los gritos ni a los madrazos, como nosotras lo hacemos muchas veces, Señor. Tú nos hablas con todo el amor, con palabras de ternura. Padre, y como ese padre del hijo pródigo, no importó que su hijo estuviera cometiendo el pecado más grave, no importó que su hijo se hubiera despilfarrado todo el dinero. Ese padre siempre estaba con los brazos abiertos, esperando a su hijo. Padre, ¿cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos, quite de aquí que no lo quiero ver? Usted es un desobediente, no quiero verlo. Desaparézcase de mi vista. Señor, tú nunca has hecho eso con nosotras. Tú dices que un corazón contrito y humillado, tú no lo desechas, Señor. Permítenos tener esa actitud, Señor, que tú has tenido con nosotras, Señor. Padre, que podamos ser esas madres amorosas como tú lo eres con nosotras. Señor, que podamos perdonar ese pecado de nuestro hijo cuando viene arrepentido, Señor. Y aunque podamos seguirlo amando en su pecado como tú lo amas, Señor. Que podamos seguir orando por él, clamando por él, seguras de que tú estás haciendo esa obra maravillosa, declarando vida sobre su vida. Padre, no permita, Señor, que nosotras, Padre Celestial, echemos a nuestro hijo de nuestro lado, Señor. ¿Cuántas de nosotras, Señor,
le decimos a nuestro hijo, es que no quiero volver a saber nada de usted, porque tiene un comportamiento que no es el que nosotras queremos que tenga, que no está cumpliendo el estándar que nosotras estamos pidiendo. Señor, ¿cuántas veces les estamos maldiciendo cuando les decimos, ya lo veré, muy mal, por ser necio, por comportarse de esta manera, por ser rebelde? Ya veré cómo ese hombre o esa mujer van a dañar su vida. Señor, ¿cuántas veces estamos hablando maldición sobre la vida de nuestros hijos, Señor? Padre, hoy queremos clamarte, Señor, que todos estos hijos, Señor, que han tenido comportamientos de rebeldía como el hijo pródigo, que todos estos hijos que están lejos, que todos estos hijos que se han ido a hacer su voluntad, que todos estos hijos que se han apartado de ti, Señor, tú los estás esperando. Tú tienes abiertos tus brazos esperándolos, Señor. Tú los estás atrayendo con cuerdas de amor, Señor. Y muy posiblemente nosotras los estamos apartando. Con aquí no me vuelve. Dejó de ser mi hijo. Porque no tiene el estándar de comportamiento que yo espero que tenga. Pero tú sí, Señor, tú lo estás recibiendo. Tú tienes tus brazos abiertos. Padre, permítenos tener tu corazón, Señor. Señor, cámbianos a nosotras primero. Ese corazón endurecido, Señor. Ese corazón fuerte. Ese corazón que daña, Señor. Ese corazón que ofende, ese corazón terco. Señor, permítenos mostrar amor a ese hijo que viene a mi casa, Señor. Así esté en pecado, Señor. Él tiene que tener claro que yo no estoy de acuerdo con su pecado, que yo no apoyo lo que está haciendo, pero que lo amo y que lo espero con los brazos abiertos. Señor, hoy te pedimos, Señor, por esos hijos que se han declarado en rebeldía, que están contra ti, Señor, porque sabemos que es un pecado grave delante de ti, Señor, como todo pecado, Señor. Pero te pedimos misericordia, Señor, y te pedimos, Señor, que como el hijo pródigo vuelva en sí, que le quites esa venda de los ojos. Y si tu hijo está en este momento en rebeldía, si tiene una venda, di su nombre. Tu hijo, tu sobrino, tu sobrina, tu hija. Declara su nombre. Señor, hoy te pido que vuelva en sí. Que entre en razón, Señor. Quita la venda de sus ojos, Señor. Hoy te pido por mi hermano Carlos, Señor.
Yo te pido, Padre, que Él pueda entrar en sí, que tú quites esa venda que ha tenido por tantos años, Señor. Que Él empiece a hacer tu voluntad, Señor. Padre, Él te conoce. Tú lo estás esperando con los brazos abiertos, Señor. Yo clamo por Él, Señor. Por sus hijos, Señor. Por cada uno de ellos, Señor. Los que están en rebeldía. Los que están creciendo sin ti, Señor. Padre, ten misericordia, Padre. Tráelos con tus cuerdas de amor, Señor, para que ellos vuelvan en sí, Señor. Padre, permítenos que nuestros hijos, Señor, puedan tener esas normas claras, esos límites, pero que también puedan saber que aquí estamos como mamás, clamando por ellos, amándolos a pesar de, viendo la foto final y declarando, Señor, que los vamos a ver en tus brazos, Señor. Que los vamos a ver, Señor, haciendo tu voluntad, obedeciéndote, Señor, alabando tu nombre. No solamente a ellos, Señor, sino hasta 1000 generaciones, Señor. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos y demás, Señor, hasta 1000 generaciones. Hoy declaramos, Señor, que ellos, Padre Celestial, van a ser hijos obedientes, van a ser hijos que obedecen tu palabra, Señor. Que no van a tener un corazón terco ni obstinado, Señor. Y que si saben hacer lo bueno, lo van a hacer, Señor. Señor, gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por lo que tú nos has mostrado hoy, Señor. Padre Celestial, que recordemos, Padre, que todo lo que estamos declarando con nuestra boca puede ser para maldición o puede ser para bendición. Y por eso, Señor, te pedimos que nos llenemos de ti, que nos llenemos de tu Santo Espíritu, Señor, que nos llenemos de tu amor todos los días, Señor, para amar a nuestros hijos. Es fácil amar a un hijo que se comporta bien. Es fácil amar a la persona que te lleva a la cuerda. Pero no es fácil amar o no es fácil controlarnos cuando no hacen mi voluntad o tu voluntad, Señor. Pero muchas veces se trata de mí y no de ti. Y hoy te pido eso, Señor, que también nos reveles, Señor, si se está tratando de mí o en realidad se trata de ti, Señor. Padre, permítenos amar a nuestros hijos tal y como son, con la seguridad, Señor, que tú estás actuando en ellos, Señor.
que en quien comenzaste la buena obra, Señor, la vas a terminar hasta el día de Jesucristo, Señor, porque así lo has prometido, Señor, porque es un sí y es un amén, Padre, que tú estás obrando en la vida de cada uno de ellos. No importa dónde estén, no importa dónde estén metidos, no importa si se han desviado de género, no importa si están en rebeldía total, porque hoy, Señor, tienen una mamá acá que está clamando por ellos, que está viendo la foto final y que está creyendo lo que tú has dicho, que tú harás, que mi hijo será enseñado por ti, que sus pasos serán guiados por ti, Señor. Y hoy lo creemos, hoy lo declaramos, Señor. Mi hijo será guiado por ti, mi hijo será enseñado por ti. Gracias, Padre, porque tú moriste en la cruz o mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, Señor, por ese pecador, por este pecador, por esta pecadora, porque los enfermos somos los que necesitamos de ti, Señor. Y este Hijo, Señor, hoy necesita de ti. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén.